presupone una manera de ser y entender la vida en Colombia. La capital de Antioquia es Medellín. Antioquia tiene 6.500.000 habitantes y Medellín tiene 3.800.000, no, 2.500.000, 2.600.000. Y el Valle de Aburrá, que son 10 municipios, que es un conurbano, un poco como el ABC aquí, ¿sí? Allí son 10 y esos conforman alrededor de 4.200.000, ¿sí? Y Medellín, pues como es la capital, concentra, digamos, los recursos económicos, concentra todo lo que le pasa a una ciudad. Medellín es la única ciudad en Colombia que tiene el metro, es la ciudad que tiene metrocables, digámoslo, es una ciudad que pensó su proceso de planificación desde muy temprana edad. Hacia 1920, 1930, se configuró un plan director de la ciudad. Y cuando uno mira la historia de Sao Paulo es más o menos lo mismo. Todo ese plan director, todo lo que ocurrió. Claro, aquí quien estuvo muy ligado a la planificación, creo que era Le Corbusier, ¿sí? Pero en Colombia eran los americanos. Entonces allí habían, digámoslo, como una mirada más de los gringos, como en el sentido de cómo planificar la ciudad. Pero Medellín tiene mucho como de esa estructura, sin parecerse nada a esto. Y hacia 1948, 49, se define un nuevo plan, que es el plan de Business y Ser, dos personajes que vienen y definen un poco la estructura de la ciudad y planifican una ciudad de 800.000 habitantes. Solo que 20 años después, esa ciudad se desborda por la violencia. Y era la ciudad que producía mayor riqueza, por lo tanto, ¿dónde va la gente? A Sao Paulo. Todos los nordestinos vienen a Sao Paulo porque es donde hay oportunidades. Lo mismo pasa en Colombia. La mayoría de la gente enferma por la violencia, afectada, llega a Medellín porque era donde estaba el gran capital. Entonces es una ciudad que se desborda, una ciudad que se planificó para muy poca gente y ya en ese momento ya no hay nada que hacer. Aquí en el caso de Sao Paulo, creo que son como 31, 32 subprefecturas, ¿sí? Y nosotros somos 21, pero no funcionamos como prefectura, sino que es solo un prefecto, que es el que dirige todo. Entonces la ciudad tiene una división político-administrativa, donde 16 comunas, se llaman allí comunas, son urbanas y 5 son rurales. Digamos, los dos de las que ya eran rurales ya se han ido convirtiendo más en urbanas, porque la ciudad ha crecido mucho y entonces es difícil realmente como todo lo que es sostener también una ciudad. Entonces el sistema del transporte, el sistema de los servicios públicos, son de mucha calidad, digámoslo, son elementos que hacen que sea una ciudad para vivir. Ahora tenemos un problema y es la gentrificación, también producto de una presencia de todos esos nativos digitales, ¿sí? Que comienzan a llegar a las ciudades de América Latina, que se hace muy barato vivir, tienen $250 más y entonces tienen como comprar una casa, expulsan a la gente que está allí y ahí se quedan, entonces generan otro tipo de asuntos. Medellín es una ciudad además que tiene en la historia y en la memoria una relación con la prostitución muy fuerte, asociado al narcotráfico y asociado a la guerra. Entonces también los cuerpos de las mujeres terminan siendo botines de guerra. Y eso hace que también una ciudad como esa sea atractiva. El que llegues a una ciudad, hay un tipo, vi un video alguna vez donde decía, las muchachas de Medellín son fogosas y
y poco inteligentes. Entonces también cuando tú te das cuenta de eso, ¿qué es lo que ha construido una sociedad como la nuestra? Nosotros trabajamos mucho por nuestras infancias, por los procesos que tenemos. Entonces, manifestaciones como esas las repudiamos y decimos, nuestra responsabilidad es abrazar las infancias, abrazar las niñas y los niños, posibilitar que en una ciudad como la nuestra, el arte, la cultura, la creación, la educación, sean parte del desarrollo humano. Y por eso trabajamos todos los días. Entonces también es una oposición con propuesta. Entendemos que hay que oponernos a todo esto. Alguna vez escribimos un texto que decía, la tarea del hombre es contradecir la muerte, hacer que un arma de fuego sea un objeto obsoleto. También entonces estar en contra de la guerra, estar en contra de todas las amenazas a la vida. Y en ese sentido es hacer el arte por la transformación social, el arte para la vida, el arte para hacer artistas para la vida es nuestro lema, es lo que nos imaginamos siempre. Ese es un poco como el quehacer de nuestra gente en esa ciudad, y una ciudad que a su vez pues ha logrado promover en muchos momentos organizaciones como la nuestra, que tiene financiación, que tiene programas de estímulo, que genera también un diálogo con nosotros. Creo que son como acciones en las que también tenemos que ser capaces de incidir políticamente. Es decir, no cambian las cosas si tú no incides, si tú no estás poniendo también tu visión del mundo. Sí, nuestra gente nace en medio del conflicto armado colombiano, en un conflicto en el que en mi ciudad fueron asesinados 46.000 jóvenes en un lapso de 10 años. Un solo año fueron 7.000 jóvenes asesinados, 1991. Entonces ese momento es muy difícil porque además nuestra apuesta era hacer oposición a la guerra, hacer oposición al conflicto armado. Y ese grupo de jóvenes, éramos jóvenes rebeldes, éramos jóvenes que nos dejábamos crecer el pelo para molestar, para incomodar. Nos poníamos ropas negras para incomodar, para molestar. Escuchábamos música rock, pero allí había otra música que era el punk, que venía de esos movimientos underground de Inglaterra, de Estados Unidos. Y es otra, la pegada, ¿no? Es eso. Entonces, muchos de los jóvenes de mi época fueron una juventud que se resistió a la muerte, que se opuso a la muerte. Y toda su oposición era en hacer canciones, letras. Nosotros tenemos un documental, es un documental que narra 30 años de historia de nuestra organización. Ese se hizo para la conmemoración de los 30 años, es decir, se hizo en 2017, 2018. Y ahí hay un momento de nuestra mirada sobre el no futuro, porque era una ciudad en la que los jóvenes entendían que no había oportunidades de desarrollarse. Entonces hablaban del no futuro. Hablaban otros jóvenes del no nacimos pa' semilla. Es decir, no somos siembra, no somos esperanza, no seremos padres de nada. Entonces también era una juventud que hacía resistencia muy fuerte, una resistencia activa ante la guerra que caía precisamente sobre los jóvenes, porque los ejércitos que se construyen tomando a los jóvenes como mano de obra, como sujetos que pierden todo lugar de la ciudadanía y se vuelven el objeto de unos mandos que están en los poderes políticos, que están en los poderes económicos, que están en los poderes armados, que están en los poderes ilegales,
Si vemos lo que ha pasado con la sociedad en todas las épocas, los jóvenes son los que han muerto en las guerras. Los jóvenes son los que van al frente de batalla. Nunca va un viejo. Ya no tiene que hacer. Pero esos viejos detrás son los que manipulan y definen qué es lo que hay que hacer. Entonces, nuestra gente solo adquiere la institucionalidad 5 años después de ser creado, por una decisión política muy fuerte, porque nosotros nos veíamos ya como una organización que requería una vida jurídica y que requería un dinero para sustentarse. Y hay allí un elemento también muy fuerte, y es que requeríamos tener una casa. Entonces, si teníamos posibilidades de tener una vida jurídica, pues podíamos tener una casa. En esos 5 primeros años fueron años muy bellos porque viajamos mucho, fueron años donde éramos felices indocumentados, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le pasa a un joven en una sociedad? Va por el mundo, libre, sin ningún obstáculo. Y el obstáculo no podía ser una casa, una personería jurídica, una firma. No podía ser un lugar que te atara. Tenías que ser como ese ser libre y comprometido. En esos primeros 5 años también fuimos escribiendo nuestras obras de teatro, que de alguna manera eso es una institucionalización. Cuando tú comienzas a escribir y comienzas a visibilizarte, también te institucionalizas, porque entonces apareces en la prensa, apareces en la televisión, en la radio. Tu voz es una opinión, y como voz y opinión comienzas a establecer un sentido y un lugar en la sociedad. Esos primeros 5 años también fuimos un grupo de grito. Gritamos lo que necesitábamos gritar. Nos manifestamos con nuestras obras de teatro, con nuestra poesía, con nuestras canciones, con nuestros actos, como la pulsión vital de la que nosotros deseábamos hacer parte fundamental. Nosotros salimos a la calle, nos tomamos la calle. La calle de Medellín fue capturada la noche. Las balas sembraron el miedo. Los niños murieron en las esquinas. Los jóvenes huían, pero en la siguiente esquina morían. Era una ciudad, como dice un poeta de mi ciudad, Medellín, amurallada, puteada, quemada, devastada, un río lleno de muertos, un río sujeto a la mortecina que lanzan los señores del poder. Y nosotros creímos en ese momento que era necesario salir a la calle y reclamar la noche, salir a la calle y reclamar el amanecer, salir a la calle y reclamar el color del sol, reclamar el color de las nubes, reclamar el color de la vida. Y nos pusimos zancos, piernas de palo, y en esas piernas de palo caminamos la ciudad, las montañas, porque es una ciudad empinada, es una ciudad con muchas lomas, subidas y bajadas. Armamos nuestras propias batucadas con los instrumentos nuestros. Nos pintamos la cara, jugamos en la calle. Era también una bella oportunidad como de posibilitar los encuentros mágicos, encuentros maravillosos. Ya nos pedían que estuviéramos en mesas de trabajo, con los gobiernos, con los empresarios, con colegas de otras organizaciones, y nos volvimos como personas que también captura el sistema, porque en últimas las sociedades institucionalizan a las organizaciones como Pombas, como nuestra gente, porque no tienen manera de llegar a las comunidades.
Entonces, a través de nosotros, construyen puentes. Puentes para hacer conexiones entre lo público y lo comunitario. Y esos puentes nosotros creemos que son fundamentales en la medida también en que tenemos planes de desarrollo, en que tenemos planes de vida, en que tenemos planes estratégicos para imaginar un futuro promisorio, un futuro distinto. El grupo que crea nuestra gente son 36 jóvenes. Es decir, éramos muchos para tomar decisiones. Sí. Pero veníamos de un proceso juvenil donde participaban 400. Luego, esos 400 se constituyen en 4 grupos, en 4 territorios del barrio. Y nosotros quedamos en una parte del barrio, 100. Y de esos 100, luego nos configuramos como nuestra gente 36. Dijimos, vamos a hacer nuestra gente. Ya habíamos creado un periódico, habíamos creado un movimiento de artistas plásticos, de filósofos, habíamos abierto una biblioteca popular, hacíamos títeres, hacíamos teatro, hacíamos música. Y eso también nos permitía trabajar por núcleos de interés. Y esos núcleos de interés se iban poniendo en conversaciones. Había un equipo que se encargaba de lo económico y eso también ayudaba como a que la vida nuestra se facilitara. Y es que esa toma de decisiones estaba atravesada por las responsabilidades. Quienes tuvieran responsabilidades en la organización, en la que implicara el dinero, la organización, implicara como la vida misma del proyecto, eso nos permitía tener un equipo base, un equipo para la toma de decisiones, un equipo en el que los que conformábamos ese colectivo, mujeres y hombres, teníamos a su vez una tarea, discutir el día a día. ¿Cómo establecemos lugares de responsabilidad de acuerdo a la toma de decisiones? Todos participamos en la toma de decisiones, pero también proporcionalmente a la responsabilidad tienes también una decisión que asumir. Y eso se fue haciendo en el grupo como parte de la herencia y de la existencia. Hoy la junta directiva son 4 mujeres y me metieron a mí, obligado, ahí a ese espacio. Yo no quería, pero ellas dicen, tiene que haber alguien de los viejos metido en la junta directiva, asumiendo también el rol de la memoria, el rol de los que vienen y tienen la tradición. Nos hemos preparado durante muchos años como el futuro, pero nos hemos quedado en el intento, porque las generaciones nuevas no permanecen tanto tiempo en la casa. Quieren salir rápido a buscar empleo, a resolver su vida. Y eso cambió los ciclos de la organización. Entonces, al interior de la organización hay un proyecto formativo donde está lo humano, donde está lo político, donde está lo creativo. Y eso es fundamental. Nuestra gente es hija de la teología de la liberación. Eso yo lo digo en muchas partes. América Latina tuvo en la teología de la liberación una bella oportunidad para repensarse como América Latina, como Latinoamérica. Y ella nos permitió tener maestras y maestros que nos guiaron por el mundo de la teología, de la filosofía, del pensamiento poético de la sociedad. Yo recuerdo textos de Leonardo Boff, de Paulo Freire, de Tiago de Melo, poeta de Amazonía, y todo eso es lo que a mí me forma y forma el pensamiento poético de nuestra gente. Para mi fortuna y la fortuna de nuestra gente
es que eso lo hacemos en colectivo. Es decir, no era solo Jorge Blandón, éramos 36 jóvenes leyendo a Tiago de Melo, leyendo y recitando a Tiago de Melo, leyendo a Pablo Freire, leyendo a Leonardo Boff, leyendo a Elder Cámara, leyendo a Federico Carrasquilla, leyendo y sintiendo y acompañando y viviendo a Federico Carrasquilla, un sacerdote en el territorio, al padre Vicente Mejía, imaginándonos las idas y venidas de Camilo Torres, imaginándonos las idas y venidas de Che Guevara, imaginándonos las idas y venidas de Fidel Castro, imaginándonos las idas y venidas de nuestros artistas, de Santiago García, de Enrique Buenaventura, de Débora Arango, imaginándonos nuestras propias músicas, pero también las músicas de Brasil, Chico Buarque, Caetano, todo eso que se daba a finales de los 70 y principios de los 80. Creo que todo eso configuró un pensamiento latinoamericano, un pensamiento que yo me lo he encontrado en Argentina, me lo he encontrado en Perú, me lo he encontrado en Bolivia, me lo he encontrado en El Salvador, en Guatemala, en México, por supuesto en Colombia. Y ahí es como me doy cuenta de que ese nacimiento de nuestra gente es un nacimiento de mucha fertilidad, porque es el terreno más fértil que le posibilita a Latinoamérica un pensamiento creativo. Entonces, mi vida y la vida de nuestra gente está asociada a los sectores populares, está asociada a los territorios comunitarios. Un momento muy, muy especial, y es que nosotros estamos cerca al Festival de Manizales por las personas que lo hacen, Octavio Arbeláez, Julián Arbeláez, Beatriz Quintero, en ese momento, en los finales de los 90. Y Julián me cuenta un poco de Lino Rojas. Me dice, conoció un peruano, vive en Sao Paulo, trabaja en Sao Paulo, tiene un grupo de teatro, se llama Pombas. Deberías conocerlo, deberías acercarte. Bueno, me dan un correo electrónico, yo le escribo, nunca hay respuesta. Pasa un año, vuelvo a escribir, por allá hay como a fin de año una respuesta, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿sí? Sí, nos interesa. Yo ya tenía armado el encuentro de teatro, no escribo, porque ya íbamos a tener en ese año 2001 un grupo dos grupos de Venezuela. 2001 no estaba previsto grupo internacional, 2002 no conseguimos los recursos, y en 2003 vuelvo a escribir a ese correo electrónico. Y ya Lino es el que responde y dice, por favor, mándanos al FAS la carta de invitación. Y vamos a buscar participar en un edital. Hago la carta, que es la carta que ustedes conocen, donde ellos dan cuenta de que sintieron que habían recibido la carta de unos padres, de unos curas, que los estaban invitando a Colombia a venir a hacer teatro. Lino se ríe, todos se ríen. Al final, pues la decisión es, vamos a ir, tal vez den buena comida, vámonos para Colombia. Logran ganarse el edital y ganar los pasajes y llegar a Medellín. Eso fue maravilloso, fue amor a primera vista, de todos, es decir, pero para ellos el mayor encanto fue el trabajo que nosotros hacemos con los chicos. Como ellos eran un grupo que trabajaba en Barrafunda, en Perdices, era un teatro de calle, buscando otras cosas, no tenían una relación con la comunidad. Es decir, no vivían la vida de barrio, no vivían la vida que a nosotros nos alimenta todos los días. Vivían como una compañía de teatro. Y eso es muy distinto, eso no es teatro comunitario. Es decir, aquel que hace una obra y la lleva a la comunidad. Haces un proceso de extensión, ahí no haces teatro comunitario. Entonces Pombas tenía esa como una primera
Tarea, una compañía que hacía obras de teatro y que hablaba de temas que incomodaban bastante a la gente de Brasil, ¿cierto? A la gente de ese público en Sao Paulo. Entonces, ese momento de conocernos en 2003 fue como un momento de, venga, ¿qué más hay? ¿Qué más hacen? De tener muchas conversaciones por la mañana, por la tarde, por la noche, de tener oficinas. Eso fue lo más interesante. La metodología de Lino transmitida a Marcelo, a Adriano, a Juliana, que eran los que habían ido con él, eso nos pareció fascinante. Los chicos que recibieron las oficinas, los talleres, quedaron impactados y dijeron, es maravilloso. Claro, cuando tú ves, es todo el tema del teatro físico, es todo el tema de la preparación del actor, es la preocupación del actor. Y luego tú ves la obra y es una obra encantadora. Todo el mundo tiene un sueño, ¿sí? Es la historia de un mago mágico, un macaco y una gitana. Y cantan bellísimamente y hacen una obra con muy pocos recursos. Entonces también eso nos seduce, cómo está ahí. Eso nos ha traído hasta hoy. Es decir, 20 años de una historia, de 21 años de una historia, que nos ha permitido reconocernos en la ausencia de Lino, en la ausencia de muchos de los participantes de Pombas, pero hoy en la permanencia de Pombas, en la permanencia del núcleo, del equipo, que es muy importante. Pombas nos pone en un lugar maravilloso que es el de los puntos de cultura. Cuando ellos nos ven a nosotros, ellos dicen, ustedes hacen una cosa que nosotros en Brasil estamos haciendo, cultura viva. Y nos ponen en contacto con Celio Turino, nos ponen en contacto con el Ministerio de Cultura y llega una invitación a nuestra gente en el que nos invitan a la primera TEIA. Nosotros vinimos a Sao Paulo en 2006 con todas las condiciones que nunca habíamos tenido, una cosa increíble. Vinimos a Ibirapuera, en Ibirapuera nos presentamos, tuvimos una estadía en el centro de la ciudad, en unas condiciones que los chicos recuerdan mucho, y luego el cambio, nos venimos al barrio. Eso fue fantástico, porque era todo ese cuchicheo en portugués, que no entiendes nada, porque es el portugués del barrio, que es una fala rápida, que ahí tienes que agudizar el oído, tienes que pedir a la gente que hable despacito, y esto se vuelve un canto en dos lenguas, en la que las niñas, los niños, las mamás, los papás, nosotros, los pombas, comenzamos a hacer un entretejido de palabra de afecto, palabra de amor.